Gracia y paz. Paz. Hola, gracias y paz. Bueno, acá estamos, saludamos a todos los hermanos y amigos que nos puedan estar escuchando en algún momento. Amén. Le mandamos un beso a Jenny, que sé que ella nos sigue, que ella estaba participando con nosotros, pero por temas de trabajo y otras cuestiones, no está ahora. Pero ella nos sigue escuchando, así que la saludamos y nos alegramos que esté bien. Y bueno, vamos a seguir con el estudio que hemos empezado el miércoles pasado sobre la introducción que hizo al Tulit, que son los 5 puntos del famoso calvinismo, ¿no? Que ya dijimos, ¿no? Que varias congregaciones tienen algunos puntos, pero hay algunos que creen en todos los puntos, y hoy vamos a ver 2 puntos más, como es la elección, ¿no? Y el tema de la expiación. Todo que es como que es limitado, eso dice. Así que bueno, te dejo, Tomás, para que sigas. Okay, muchas gracias, Carolina. Seguimos con el estudio del TULIP, de las iglesias reformadas calvinistas, que son las doctrinas de la gracia, que ellos le llaman. Entonces, hoy vamos a ver la segunda letra del TULIP, que es la letra U, que significa elección incondicional. En inglés, unconditional election, por eso es con U en inglés. Entonces vamos a ver lo que estos maestros que estamos citando la otra vez dicen sobre este tema. Primero vamos con el primero, Josué Barrios, que dice así: la elección incondicional. Dice, significa que Dios, previendo el pecado del hombre, amó y escogió sin condiciones, desde antes de la fundación del mundo, a todos los que libres del pecado y llevados a Cristo eficazmente para salvación, para alabanza de la gloria de su gracia. Dice este hombre esto. Entonces, él está afirmando que Dios escogió las personas antes de nacer, antes de que se fundara el mundo, como que Dios había escogido las personas que iban a ser libres del pecado y que iban a ser salvos por Cristo. Eso es lo que ellos creen, lo cual no aparece en la Biblia, esa parte. Pero vamos a seguir viendo. Ya eso es lo único que él dice. Vamos ahora a ver al otro maestro, que es el señor Lobson, Steve Lobson. Y dice así: mucho antes de que Adán pecara, Dios ya había decretado y determinado la salvación para todos para los pecadores. Dice aquí: en la eternidad pasada, el Padre eligió a un pueblo que sería salvo en Cristo. El término eternidad pasada yo no lo he visto nunca en la Biblia. La eternidad pasada. Pero bueno. Antes de que el tiempo comenzara, Dios eligió a muchos entre la humanidad, a quienes se propondría salvar de su ira. Esta selección no se basó en ninguna fe prevista de aquellos a quienes eligió. O sea, que los eligió sin necesidad de tener fe la gente. Cosa contraria a lo que dice la Biblia, que hay que tener fe para salvarse. Y este dice que no se basó en ninguna fe prevista, dice aquí. Sigue diciendo, tampoco fue motivado por su bondad inherente. O sea, que Dios no tuvo bondad para con el hombre, no fue motivado por eso, dice este hombre. En su lugar, de acuerdo con su amor infinito y su sabiduría inescrutable, Dios puso su afecto en sus elegidos. O sea, que Dios solamente amó a sus elegidos que él escogió antes de la fundación del mundo. O sea, que Dios no amó a todo el mundo. Eso es lo que ellos quieren decir aquí. Sigue diciendo, el Padre dio a los elegidos a su Hijo para ser su novia. Cada uno de los elegidos fue predestinado por el Padre para ser hechos a la imagen de su Hijo y cantar sus alabanzas para siempre. El Padre comisionó a su Hijo para venir a este mundo, a entregar su vida para salvar a estos mismos elegidos. Entonces no sé qué raro eso, que los eligió para después tener que mandar a Cristo a salvarlos, porque se supone que ya estaban elegidos.
Se supone que ya se podían salvar de todo. Pero ellos dicen que no, que Cristo tiene que morir como quiera. Del mismo modo, el Padre comisionó al Espíritu para traer a estos mismos elegidos a la fe de Cristo. O sea, que el Espíritu Santo como que obliga a la gente, a los elegidos, a creer en Cristo, según este hombre. Dice, el Hijo y el Espíritu concurrieron libremente en todas estas decisiones, haciendo de la salvación la obra indivisible del Dios Trino. Entonces, eso es lo que ellos creen, que nada más Dios interviene en la salvación. O sea, nadie puede elegir a Cristo, sino que todo viene de Dios. Eso es lo que ellos piensan sobre este tema. Bueno, ahora vamos a ver el otro maestro, que es Barry Gritters. Dice, la elección incondicional. Esto significa, Dios eligió dar a algunos hombres vida eterna, sin mirar nada bueno en ellos, como una condición para amarlos y salvarlos. O sea, los eligió sin necesidad de que fueran buenos o malos, sino porque Él quiso. Así como que sin ningún mérito, sin ninguna condición. Antes de que cualquier hombre o mujer, de hecho, antes de que el mundo fuera creado, Dios decidió quiénes irían al cielo y quiénes no. Antes de que ellos hicieran bien o mal, Dios creó a algunos para ser su pueblo y rechazó a otros. Entonces, aquí nos presentan un Dios como que está siendo una creación en balde, como que hizo una creación en balde. Voy a crear a esta gente para salvarla y esta para que sean condenadas. Entonces, Dios mismo lo creó en balde, parece, porque ¿para qué lo va a crear si sabe que se van a perder? Entonces, eso es lo que ya esta gente no entiende y están confundidas en ese punto. Aquí. Elección condicional, dice, elección condicional significaría que Dios eligió para hacer de él a quien primero lo amó y eligió a él. Es decir, dice, si fuera condicional, Dios elegiría para que fuera de él aquel que creyó en él y lo eligió a él. Y es así, cuando nosotros creemos en Cristo y lo elegimos creer en Cristo, es que Dios nos elige para ser parte de su pueblo. Esa es la verdadera doctrina bíblica. O sea, la elección condicional, como él lo pone aquí. Pero él pone eso para negarlo después. Dice aquí, después de eso. Pero la Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso está en Juan 15:16. Vamos a buscarlo a ver de qué está hablando ahí. Juan 15:16. Si lo puede leer Omar. Dice 16. Y vosotros no me escogiste a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pida el Padre en mi nombre os lo conceda. Amén, amén. Entonces, ¿a quién le está hablando esa acción exactamente, específicamente? ¿A quién será que le está hablando ahí? A los 11 apóstoles que están con él. Sí. Entonces, sabemos que del grupo de personas que creyó en Cristo, muchos fueron llamados por Cristo. Cristo le dijo, ven y sígueme, como le dijo a Pedro y a Juan y a sus hermanos, y le dijo también a Mateo, sígueme. Y ellos le siguieron. Como muchos, a él le dijo, sígueme, y no le siguieron, como el joven rico. Y como un hombre que dijo, que déjame enterrar primero a mi padre, también no le siguió a Cristo en ese momento. Entonces, del grupo de personas que Cristo llamó y que le siguieron, y si lo siguieron sin él llamarlo, él escogió sus 12 apóstoles, con Judas también incluido, él lo escogió. Entonces, por eso que Jesús dice, yo los escogí a ustedes no me escogieron. ¿Y para qué será que los escogió? ¿Para salvación? Ahí no dice para salvación. Ahí dice para que lleven fruto, porque ya eran salvos ellos.
y eran salvos. Entonces, cuando nosotros somos salvos, el Señor nos escoge para una determinada labor y para llevar fruto principalmente, porque eso es lo que glorifica a Dios, el que llevamos fruto. Entonces, cuando uno cree en Cristo, puede ser elegible para una misión o puede ser elegido para llevar fruto. Okay. Seguimos. Bueno, ya dijimos el pasaje de Juan 15:16, Jesús le está hablando a los apóstoles y no está hablando de salvación, sino de elegidos para llevar fruto. También pones aquí, véase también en Romanos 9, del 11 al 21. 9, 11. 9. Ah, sí. Este pasaje, sí. Como son versículos, vamos a ver de qué se trata solamente. Eso está hablando de que Dios eligió a Israel anteriormente, que tuvo misericordia con el quien él quiso tenerla, que fue con Jacob y no con Esaú. Y habla de que Dios como quien se hace ver ahí en ese pasaje, como que Dios elige arbitrariamente. Pero no es ese el sentido del pasaje. Es que Dios, conforme a su sabiduría y su omnisciencia, que sabe todas las cosas antes de que pasen, sabía que Esaú iba a ser un profano, iba a ser un, como dice la Biblia, un profano y un fornicario, porque tenía varias mujeres de otros pueblos, y que iba a rechazar la primogenitura. Todo eso Dios lo sabía a Rebeca antes de que nacieran los niños. El menor servirá al mayor. Perdón, el mayor servirá al menor. Entonces, a Jacob voy a amar y a Esaú lo voy a aborrecer. ¿Por qué? Porque yo quiero, no, porque ya yo sé lo que va a pasar con ellos. Tengo conocimiento, pero no es que yo lo voy a predestinar a hacer eso, diría Dios, porque Dios tiene que caminar todo lo que vive con justicia. Entonces, como él sabía que Esaú iba a pecar, iba a despreciar la primogenitura, dijo antes de tiempo, dijo lo que iba a pasar. Entonces, eso mismo pasó con el faraón, que también lo mencionan ahí, que el faraón como que se hace ver como que lo eligió para manifestar su gloria, pero dice así porque Dios sabía cómo faraón se iba a comportar y que se le iba a endurecer el corazón. Cada milagro lo iba a endurecer aún más. Entonces, no es que Dios predestine gente, sino que Dios sabe en esos casos cómo se va a comportar la gente, porque Él sabe el futuro, Él lo sabe todo. Entonces, de ninguna manera dice ahí que fueron predestinadas esas personas a condenación o a salvación. Bien. Y leemos el versículo, Tomás, el 11, porque no lo leímos. No, porque es que es muy largo, del 11 al 21. No, el versículo 11 nomás, el versículo 11. Pensaba que íbamos a leer. Ah, está bien. Dice, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama. Bueno, claro, es el que... Sí, es el que más cita, pero él pone del 11 al 21. Ah, del 11 al 21. Pero dice más abajo, ¿sabes qué dice abajo? Que tendré misericordia al que yo quiera tener misericordia. Claro. Y me compadezco. Entonces, ¿de qué depende la misericordia de Dios? De que la persona tenga misericordia, que tenga justicia, que tenga rectitud, porque Dios dice que no tiene misericordia de los que no tienen misericordia, de los pecadores, Él no tiene misericordia. Entonces, el resumen de esos pasajes es que Dios de antemano sabe cómo va a pasar las cosas. Él lo afirmó con Esaú y con el faraón. Dijo, yo sé cómo ellos se van a comportar, por eso sé que son vasos de ira, no son vasos de honra como lo fueron quizá Esaú, digo Jacob y José, que fueron vasos de honra. Estos fueron vasos de ira, pero no porque Dios lo había destinado así, sino porque Dios sabía cómo iba a ser. Porque si ponemos esa doctrina, sacamos esos pasajes y hacemos una doctrina de esos pasajes, tenemos que votar toda la Biblia, que nos exhorta a elegir a Dios, a elegir el bien, a elegir la vida. Entonces,
por estos pasajes solamente no Claro. podemos manchar toda la Biblia. Ujú. Claro, claro. Porque pareciera que como que Dios entonces hace personas que le sigan y otras que no le sigan, como que Dios es el responsable, ¿cierto? Del mal que hace a esa persona, porque como que Dios lo dirigió para eso. Y eso es algo muy serio, porque es atribuirle a Dios la maldad del ser humano, culpar a Dios por la maldad del ser humano. Cuando vemos que Dios es amor y que Dios le da la oportunidad para que elija al ser humano, ¿no? Sería como que se estaría contradiciendo Dios si Dios hace personas para que le sigan y otros para que hagan mal y después encima los condene por hacer el mal. No tiene sentido, ¿cierto? Como que no entra, ¿no? Claro. Sí, eso no es conforme al Dios que conocemos de toda No, la Biblia. claro, exacto. Después pone él, en Hechos 13:48, dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dice aquí. Entonces, vamos a ver ese pasaje, a ver, Hechos 13:48. Hechos 13:48, si lo puede leer Carolina. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban las palabras del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Amén. Pero estaban ordenados para vida eterna, no significa que estaban predestinados, sino, además dice aquí, los creyeron y creyeron, o sea, tuvieron que creer lo que estaban ordenados para vida eterna. Es una forma de hablar. No es que necesariamente ellos estaban predestinados a la vida eterna. Claro, claro. Porque ellos tuvieron que oír la palabra y decidir. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a ver qué más dice aquí. Solo cuando hablamos en este lenguaje, el caballo va delante de los carros. Eso no entiendo lo que dice aquí muy bien. La elección incondicional pone a los carros delante de los caballos, porque dice que el hombre cree y entonces es ordenado para vida eterna. Es así, que el hombre cree y entonces después tiene la vida eterna, y esa vida eterna puede no alcanzarla al final si deja de creer. Esa es la doctrina bíblica. Después dice, lea cuidadosamente Juan 10:26. Pone aquí. Juan 10:26. A ver qué pone ahí. Si lo puede leer, Omar. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Amén. Ok. Amén. No sé por qué puso ese pasaje ahí, porque Jesús está hablándole a los judíos que no creían en él y le dijo, pues ustedes no creen en mí, no son de mis ovejas. No pueden creer en mí porque no son las mías. Pero en ningún momento dice que no, ustedes están predestinados, porque ustedes están predestinados, no pueden creer en mí. Entonces, ¿para qué se puso a predicarle en primer lugar Jesús a los judíos? Si sabía que no eran ovejas de él porque no estaban predestinados. Pero el Señor acaba con la esperanza de que las personas se arrepintieran y creyeran en él. Que si no, ¿para qué va a predicar si ya que de él están predestinadas y los demás no pueden creer nunca? Entonces, no. Las ovejas del Señor son los que han creído en él y el Señor las toma como ovejas y oyen la voz del Señor. Pero no es que ser oveja del Señor es algo que sea predestinado. Entonces, todo el que no quiera ser oveja del Señor no oye su voz porque no quiere creer en él. Como le pasó a los fariseos, no querían creer en él la mayoría de fariseos. Entonces, no eran ovejas del Señor. Entonces, ese pasaje en ninguna manera apoya esa doctrina que ponen aquí de la elección incondicional.
Dice, por otro claro, caballo delante de los carros. Creo que está mal traducido esta parte, porque este hombre es de inglés. ¿Puede imaginar lo que significa negar esta doctrina? Si recordamos que antes de ser salvos no podemos hacer nada bueno, pone aquí, la única conclusión es que nunca pudimos elegir a Dios y nunca podríamos y nunca seríamos salvos, dice este hombre. Y pone aquí Juan 15:5. Si lo puede leer, Carolina. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Amén. No entiendo por qué puso el versículo ahí, no tiene nada que ver con eso, ese versículo. Porque ahí lo que dice es que separado de Cristo no podemos llevar fruto, no podemos manifestar los frutos del Espíritu Santo que da Dios. Ahí no está hablando de que separado de mí no pueden elegir a Dios. ¿Cómo van a elegir a Dios si no están con Él? Eso es como tan extraño porque el Señor dice, separado de mí no pueden hacer nada, pero que antes estamos separados de Él. Y cuando lo elegimos a Él fue que nos unimos a Él. Entonces eso no cuadra. Ese pasaje es para decir que no podemos elegir a Dios, porque se supone que cuando lo elegimos es que estamos con Él y podemos llevar los frutos después. Entonces esta gente, como hacen los testigos de Jehová, ponen un versículo que no tiene nada que ver, pero lo ponen ahí para decir que su escrito tiene base bíblica, lo cual es falso. Bien. Aquí están algunas cosas más que pone. Dice, pero Dios es soberano y elige a quienes Él elige. Después que Él nos elige, nosotros lo elegimos diariamente. Todo lo que somos y tenemos es dado a nosotros por Dios. Dice este. Entonces, Dios es soberano, es verdad, pero no eso él pone una parte de verdad y una parte de mentira. Dios es soberano y Él elige a quienes Él elige, pero no lo elige para salvación, sino que Él los puede elegir cuando ya son salvos a llevar fruto o a hacer una misión específica, como eligió a Pablo. Eligió para una misión. Después que Él nos elige, nosotros lo elegimos diariamente. Eso podría ser verdad, que ya que estamos en Cristo, elegimos diariamente seguirlo y servirle diariamente. Así que Él dice ay, pero ahí dice mentira. Dice que él elige a quien Él elige. Después pone aquí, nuevamente, esta es la fe que predicamos, porque esta es bíblica. Porque esta es la fe de nuestros padres, que aún vive en nuestros corazones, y porque le da la gloria a Dios. Como ya habíamos dicho, no le da la gloria a Dios esta doctrina, porque pone a Dios como que hace gente como si fueran unos muñecos, no robots, que están destinados para una cosa o para la otra. O sea, un Dios que no da libertad, un Dios que esclaviza a la creación que Él tiene. Entonces, eso no da gloria a Dios, esta doctrina. Así que vemos lo tergiversada que está esta doctrina de esta gente. Ahora vamos a ver algunos ejemplos aquí de la Biblia. Primero iremos a Josué 24. Capítulo 22, perdón, capítulo 24, versículo 22. Fue 24, es el último capítulo del libro. El versículo 2. ¿Versículo? Dice así. 2 o 22. ¿Lo tienen? 22 o 2. 24, 2. 24, 22. Ah, 24, 22. 22. Ok. Entonces, dice aquí, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Qué pasó ahí? El pueblo estaba eligiendo a Jehová, a Dios, como si fuera su Dios.
porque Josué le había dicho que elijan bien a quién van a servir, porque ya Josué se iba a separar de ellos. Dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, al Señor. Ustedes eligen a quién van a servir. Y el pueblo dijo, elegimos a Jehová, a Dios. Y Josué le dice así, aquí esto, habéis elegido a Jehová. Entonces, ahí vemos que fue que eligieron a Dios, no fue Dios que los eligió en ese caso. Porque incluso después de que esa generación murió, la que vino después en el libro de los jueces, se apartó de Dios, no eligió a Dios, sino que eligió los otros dioses que habían. Claro. Y tuvo que levantarle un juez. Por su misericordia tan grande, tuvo que levantarle un juez. Y ahí volvieron a elegir a Dios cuando tenían el juez. Entonces, es así. Elegimos a Dios nosotros los seres humanos, porque el pueblo elegido de Dios, como era elegido, si fuera verdad que la elección de Dios es incondicional, él hubiera elegido un pueblo que nunca se hubiese apartado de él, de sus caminos. Un pueblo santo en toda su totalidad, que nunca se hubiese apartado. Pero sabemos que Israel siempre se apartaba, cada rato se apartaba, porque depende de los seres humanos elegir a Dios. Que Dios no hace robots, ni hace marionetas, ni nada de eso. Dios nos ha dado libertad. Vamos a ver otro caso aquí en Primera de Samuel 10, 24. Si lo puede leer, Carolina. Primera Samuel 10, 10. versículo 24. Bien. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, ¡viva el rey! Amén. Esa era la elección de Saúl. Uh-huh. Entonces, ¿quién eligió a Saúl? En ese caso, Claro. Jehová. Uh-huh. Dios eligió a Saúl. Pero ¿qué pasó? ¿Fue efectiva esa elección? No fue efectiva porque Saúl al final se descarrió, se perdió. Entonces, ¿cómo pueden decir que Dios elige incondicionalmente a los que se van a salvar si elige a Saúl y viene y no se salva y se condena por su maldad que tenía? En el caso de David, Dios también lo escoge y David sí permaneció fiel, aunque muchos pasajes vemos que casi iba a perder esa relación con Dios por los pecados que David llegó a cometer, los adulterios y todo eso que sabemos. Uh-huh. Entonces vemos que Dios elige para una misión. Elegí a Saúl pero no lo eligió para salvación, porque si no se hubiera perdido. Y a David tampoco lo eligió para salvación, sino para ser rey. Y David permaneció en esa elección y en ese llamado de Dios. No se apartó de ahí, David. Así que vemos que depende de la persona en cada caso. No depende nada más de Dios. Dios los eligió a ellos. Pero ellos fueron los que decidieron sus finales. El final que tuvieron cada uno lo eligieron ellos mismos por sus acciones. Bien. Vamos a ver Juan 15, 19. Si lo puede leer, Omar. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Amén. Entonces aquí vemos que Jesús los eligió del mundo a ellos. O sea, estaban en el mundo ellos y Jesús los eligió. Pero los eligió después que ellos habían creído. ¿Entienden? Porque el Señor iba predicando por los pueblos, la gente le oía y él hacía los llamados. Él decía el llamado, ven, sígueme. Y después que cuando la gente lo seguía, él los eligió del mundo, a los apóstoles en este caso. Entonces, si fueran elegidos como enseñan esta gente, que son elegidos por predestinación, entonces yo pienso que no debería decir, yo los elegí del mundo. Debería decir,
yo los elegí a ustedes antes de la fundación del mundo, porque ustedes estaban ya predestinados desde el nacimiento. Pero el Señor le dice, yo los elegí del mundo, o sea, yo los saqué del mundo. Cuando ustedes creyeron en mí, diría Jesús a los apóstoles, yo los saqué del mundo y los puse en mi iglesia. No dice, ustedes están predestinados desde antes de la fundación del mundo, por eso yo los elegí. Nunca dice así, sino que eran parte de lo que es el mundo. Como cualquiera puede estar en el mundo, que Dios lo llama, responde al llamado y es elegido por Dios. Entonces, esa es la verdadera doctrina bíblica. Perdón, Tomás. Vamos a ver un poco más. Tomás, perdón. Y ese pasaje me hiciste acordar de que están escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo. ¿A eso vas a llegar, ese versículo? ¿Te acordás? Que muchos se agarran de ahí también. No sé si va a llegar. Porque viste que como que están, de lo que están inscritos en el libro desde antes de la fundación del mundo, entonces de ahí también creo que se agarran un poco, para decir que como que, pero sí, como vos decís, Dios ya sabe quién va a ser salvo, porque Dios todo lo sabe, ¿no? No es que Él los escribió ahí porque Él dijo este, y los escribió ahí, sino que Dios, si estamos escritos, es porque Dios ya sabía quién le iba a aceptar, porque Él es Dios, Él sabe todo, ¿no? Eso... Sí. Uh-huh. Está bien, sí, sí. Yo creo que no lo puse ese pasaje aquí, Claro. pero es lo que decía antes, que Dios ya sabe todo. Claro. Y si Él tiene un libro y escribió quiénes se iban a salvar, es porque Él sabe quién se va a salvar. Claro. Pero eso no significa que lo Claro. Sí. Uh-huh. Ahora vamos a buscar Apocalipsis 17:14 para ver un poco esto de la elección. Apocalipsis 17:14. Dice, hablando de los que están en la tribulación, los cristianos, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Bueno, está hablando de los reyes que están con la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Entonces, esas son como que dice, los pasos. El llamado, después los elegidos y después los fieles. Porque si se puede caer del llamado y la elección, se puede caer. O sea, el Señor nos llama por medio de la predicación. El que crea la predicación viene a Cristo y es elegido a ser pueblo de Dios, elegido a llevar fruto y debe permanecer fiel. Si no permanece fiel en ese llamado y esa elección, no vale, se cae todo. Por eso dice aquí los llamados y elegidos y fieles. Esos son los que van a estar reinando con Cristo al final. Mateo 22. Perdón, Tomás. Me estaba recordando algo que leí que explicaba de este tema, que bueno, que Dios eligió a Jesús, ¿cierto? Para salvarnos, ¿cierto? Y que nosotros cuando creemos en Jesús, de alguna forma estamos ahí siendo elegidos, ¿no? Porque nosotros elegimos a Jesús y Dios lo eligió a Él, ¿no? Es otra forma también de verlo, ¿no? De que al elegirle a nosotros a Jesús, y como Él fue el elegido de Dios, ¿no? Entonces ahí entramos en la elección, porque es otra forma para que la gente por ahí también entienda de cómo funciona la elección. Que al elegir a Cristo, ahí entramos nosotros. Todo aquel que elige a Cristo entra como un elegido de Dios. Amén, sí, porque ya nos hacemos como parte del cuerpo de Cristo. Claro. Ya pertenecemos a esa elección. Claro, que Dios había hecho. Claro. Muy bien. Mateo 22:14. Si lo puede buscar, Carolina.
Ujú. Veintidós, 14. Porque Sí, ese muchos es el son... final de una parábola. Ah, sí, de la parábola de la fiesta de las bodas. Ujú. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Sí. Amén. ¿De ahí? Muchos son llamados y pocos escogidos, porque no, los que son llamados no quieren responder al llamado, no quieren creer. Como si vemos esta parábola que está ahí, que no la vamos a ver, eso es que un rey o un señor llamó a muchas personas para invitarlas a su boda y no querían venir, no querían venir la gente. Ujú. Entonces eso es el evangelio. El evangelio, el Señor llama a que crean en Cristo y mucha gente no quiere venir. Entonces, a los que sí vinieron, a los que sí entraron a la boda, después hubo uno que no tenía como ropa de boda y lo sacaron a ese. Ese no pudo ser elegido ese, porque ese no estaba preparado para estar en el reino de Dios. Lo que pasa es en el versículo 12 dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Ujú. Entonces lo echaron afuera. Entonces eso es lo que pasa. Algunos reciben el llamado del evangelio y entran, pero no pueden permanecer ahí, quizás porque no fueron fieles y ya dejan de ser elegidos a estar en la boda del Señor. Ese es como que dice la parábola. Entonces ahí vemos que si fuera incondicional la elección, toda esa gente que fue llamada debería poder ser elegida y entrar toda, porque se supone que está llamada de antes de la fundación del mundo, Ujú. pero no. Fue en balde que el Señor predicó, porque no estaría predicando en balde, porque ¿para qué va a decirle, para qué va a llamar gente que sabe que no está predestinada? No tiene sentido. Pero la verdad bíblica es esta que está en esta parábola. Ujú. Puse aquí, el Dios que quiere salvar a todos no puede elegir incondicionalmente. Y eso está en 1 Timoteo 1, del 3 al 4. Si lo puede leer, Omar. 1 del 3 al 4. Primero Timoteo 1 del 3 al 4. 3 al 4. No, perdón, no es esa, es 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Ah, 2 del 3 al 4. No 1. Ujú. 2 del 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Amén, Sí. amén. Ujú. Ese es uno de los pasajes contundentes que echan por tierra esa doctrina de la elección incondicional. Porque si es verdad que Dios es un soberano, que de verdad lo es, ¿cómo es posible que no pueda salvar a todo lo que Él quiera? Él dice que Él quiere que todos sean salvos. ¿Sí? Entonces que los elija a todos, que los predestine a todos. Ujú. Y eso vemos que no es así. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos dio la libertad de elegir. Y debemos elegir a Dios. Eso es lo que enseña la palabra. Y aquí vemos la condición de Dios. ¿Cuál es? Para salvarse. Creer en Jesucristo. Eso está en Juan 3, del 14 al 18. El famoso Juan 3:16 está ahí. Que eso sí no lo puede negar nadie, lo que dice ahí. Pero leyendo incluso desde el versículo 14 de Juan 3. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice todo aquel. Ahí no excluye a nadie ahí. Ujú. Y después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, otra vez, que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Este pasaje tiene que ver con el otro tema, la expiación limitada. Dice que Jesús solo murió por unos elegidos. Y aquí nos vemos ya que es por todo el mundo que él vino, para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ahí hay condiciones bien claras. Así que la elección de Dios es condicional. La condición es creer en Cristo. El que crea, si será salvo, y el que no crea será condenado. Y Cristo abrió la puerta para todo el mundo. Todo el mundo puede creer o todo el mundo puede no creer. Y el último pasaje que vamos a ver de este tema es Romanos 10, que es también muy contundente. Vamos a desde el 8 al 13, si lo puede leer Carolina. Romanos 10, 8 al 13. del 8 al 13. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hasta el 11, ¿no? ¿Está bien? Hasta el 13. Perdón. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, amén. Entonces ahí vemos la condición de Dios, confesar a Cristo, que es Jesús, Señor. Esa es la condición, es creerlo con el corazón, confesarlo con la boca. Todo aquel que creyere será salvo. Dice ahí, esa palabra no se puede negar. Todo aquel que creyere. Y que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, ese también es para el otro tema de la expiación limitada. Que dice, todo aquel rico para todo lo que le invocan. El Señor lo quiso así, quiso morir por todo el mundo y dejarle la libertad a cada uno de elegir. Entonces, la elección incondicional, concluimos que es una falsa doctrina de las iglesias reformadas que creen en esto, el Tuli, y que no es bíblica, no le da la gloria a Dios, pone a Dios como un tirano que hace creaciones en balde para destruirlas. Entonces, es una doctrina falsa que no podemos creer esa doctrina, los verdaderos cristianos. Si quieren decir algo respecto a eso o seguimos. No, seguí. Después de lo último. Okay. Vamos a la expiación limitada. Dice Josué Barrios. Significa que aunque es cierto y maravilloso que todo el que crea en el Evangelio será salvo, él mismo lo dice, lo pone ahí, y que Jesús es más que suficiente para redimir a todos los hombres, hoy él mismo lo pone ahí, increíble. Después pone, Cristo vino con una misión mucho más definida y grandiosa de lo que podemos pensar. Ya empezó a agregarle cosas a la Biblia. Vino con una misión más grandiosa de la que podemos pensar. No solo hacer posible la salvación de sus ovejas, sino asegurarla como mediador del nuevo pacto que Dios decretó. Así que eso es lo que piensa este hombre. Hacer posible la salvación de sus ovejas. Solamente de sus ovejas. Cuando más adelante dijo que él a redimir todos los hombres, pues, que eso es lo que dice la Biblia, que él vino a redimir todos los hombres. Lo que pasa es que no todos creen en él. Y Steve Lawson, el otro maestro, él le llama expiación definida. En vez de expiación limitada, le pone expiación definida. O sea, que está definida para un grupo. Dice, en la plenitud de los tiempos, Dios el Padre envió a su Hijo a entrar en este mundo caído con la misión de redimir a su pueblo. Nació de una virgen,
sin naturaleza pecaminosa, que ya sabemos que eso no existe, naturaleza pecaminosa, sino que una naturaleza humana que Dios creó que se va deformando con la corriente del mal, para vivir una vida sin pecado. Jesús nació bajo la ley divina para obedecerla por completo en nombre de los pecadores desobedientes que la habían roto repetidamente. O sea que la gente que no había roto la ley, Cristo no vino por ellos, como el caso de María, de Elizabeth, de Natanael, que se dice que no he visto un israelita más justo que Natanael, dijo Jesús. Y de mucha gente como Cornelio, mucha gente que hacía el bien antes de Cristo. Esa gente parece que no vino por ellos, Cristo, según esta gente. Esta obediencia activa de Cristo cumplió todas las justas exigencias de la ley. Al guardar la ley, el Hijo de Dios logró una justicia perfecta, la cual es contada a los pecadores creyentes, que para que sean declarados justos, justificados ante Dios. Lo dice ahí, los pecadores creyentes, o sea, los pecadores que creen. Él mismo lo dice ahí, pero después lo niega. Esta vida sin pecado de Jesús lo calificó para ir a la cruz y morir en lugar de los pecadores culpables y destinados al infierno. En la cruz Jesús soportó la completa ira del Padre por los pecados de su pueblo. En esta muerte vicaria, el Padre transfirió a su Hijo todos los pecados de todos aquellos que creerían en Él. En realidad, todos los pecados del mundo, solo que los que creen en Él son los que reciben el perdón, porque si no creen nunca van a ser perdonados. Siendo sacrificio y cargando el pecado, Jesús murió como sustituto en lugar de los elegidos de Dios. En la cruz, Él propició la justa ira de Dios hacia los elegidos. Por la sangre de la cruz, Jesús reconcilió al Dios Santo con el hombre pecador, estableciendo la paz entre ambos. En su muerte redentora, Él compró a su novia, a su pueblo elegido, de la esclavitud del pecado y la liberó. Pero hay que saber que antes de que Él fuera su novia y su pueblo elegido, era parte del mundo la iglesia. La iglesia era parte del mundo. Así que si Jesús no muere por todo el mundo, ¿cómo va a sacar la iglesia del mundo? Se supone que sí. Dice, yo voy a morir por mi iglesia. Pero ¿cuál iglesia si no hay iglesia todavía? La iglesia está metida en el mundo todavía. Entonces, así es que esta gente entiende sus cosas, porque no saben en los tiempos, porque primero todo el mundo estaba fuera de la gracia de Dios, porque no había redentor. Y cuando vino el redentor, se abrió la puerta y ahí entró la iglesia, cuando creyó. Y entró. Y ese sacrificio aplica para esa iglesia que creyó y que entró. Pero esa iglesia no estaba ahí antes. Entonces, ¿cómo pudo morir por una iglesia que no estaba antes? Entonces, así es que esta gente entiende estas cosas. La muerte de Jesús no solo hizo a toda la humanidad potencialmente salvable. O sea, lo pone ahí. Toda la humanidad potencialmente salvable. Él lo pone ahí. Eso es lo que pasó. Que gracias a Cristo toda la humanidad puede salvarse. Eso es. Dice, tampoco su muerte simplemente logró un beneficio hipotético que puede o no ser aceptado. Claro, la muerte de Cristo puede o no ser aceptada. Claro que sí. Su muerte tampoco simplemente hizo a toda la humanidad redimible. Entonces, todo lo que realmente es, él le pone como que no. Todo lo que realmente pasa, él dice la Biblia. En su lugar, Jesús en realidad redimió a un pueblo específico a través de su muerte, asegurando y garantizando su salvación. En ningún lado de la Biblia dice que esa salvación está garantizada ya. Siempre dice que hay que perseverar hasta el final y el que persevera será salvo. Eso es lo que dice. Ni una gota de la sangre de Jesús se derramó en vano. Él verdaderamente salvó a todos por quienes murió. Esta doctrina de la expiación definida se conoce también como expiación limitada. Eso fue lo que puso ahí. Bien. Ahora el tercer maestro, a ver qué dice. Pone una pregunta aquí. Por todos los hombres, o sea, una pregunta lo pone, por todos los hombres murió Cristo, parece. Pone el gran mensaje del evangelio de hoy, que tantos están urgentemente llevando a tierras lejanas, es que Cristo hizo una expiación con su muerte,
Pero hay dos puntos críticos donde este mensaje está severamente distorsionado, de forma que ya no lleva el mensaje del Evangelio. Vamos a ver la supuesta distorsión que este hombre dice. La primera distorsión tiene relación con que la muerte de Cristo, con lo que la muerte de Cristo hizo. Lo que la Biblia dice de la expiación es que su muerte pagó los pecados. Pero muchos enseñan hoy que la muerte de Cristo solo fue un ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Y si uno sigue su ejemplo, será salvo. Nadie enseña eso realmente. Como que, ay, para ser salvo hay que seguir el ejemplo de Cristo. Yo no sé de dónde este hombre saca que eso se está predicando hoy. Ni siquiera las sectas creo que predican algo así. También se dice que la muerte de Cristo no pagó por ningún pecado específico, pero hizo posible que todos los pecados fueran pagados. La muerte de Cristo hizo posible que todo pecado fuese pagado para el que crea. El que no cree no se va a arrepentir, y si no se arrepiente no va a recibir perdón. Eso obvio es. Dice, pero la Biblia dice que la muerte de Cristo en la cruz sí pagó por los pecados. Dice que Dios compró la iglesia con su propia sangre. Pone Hechos 20:28, que no lo vamos a buscar. Claro que Cristo compró la iglesia con su sangre, pero la iglesia estaba en el mundo primero, ya dijimos antes. Estaba en el mundo, se sacrificó Cristo para limpiar los pecados de la iglesia, y la iglesia cuando creyó salió del mundo y fue limpiada. Entonces la sangre y la muerte fue por la iglesia, pero no solamente por la iglesia, sino abarca todo. Claro. Y ese pasaje que dice que él compró la iglesia con su sangre, nunca dice que solamente fue por su sangre, por su iglesia. Nunca dice que no está disponible para todo el mundo. Claro. No, y aparte, dice toma... la segunda distorsión. Perdón. Sí. ¿Cómo entonces vamos a estar predicando el Evangelio diciéndole que la salvación está para todos? O sea, ofrecerle a una persona si nosotros no sabemos si Jesús murió por esa persona o no. Porque si es así, estamos ofreciendo algo que no sabemos, ¿no? ¿Me entendés? Es una locura. O sea, nosotros, ¿cómo le vamos a decir a una persona que puede ser salva si Dios, no, la salvación solamente es, Jesús murió nomás para un grupito? No, entonces no sé si está disponible para vos. Como yo una vez le dije a un pastor, digo, entonces tenemos que decirle, no sé, a lo mejor Dios te eligió, y a lo mejor Dios murió por vos. Pero no, que Jesús murió por vos a lo mejor, porque no sabemos. Es todo muy loco, ¿no? Es realmente como que le estamos mintiendo a la gente, si es verdad esa doctrina, ¿cierto? Estaríamos mintiendo a las personas, ¿no? Claro, sí. No, esa doctrina es tremenda. Dice aquí, la segunda distorsión de esta verdad bíblica es que Cristo murió por todos los hombres. Lo dice la Biblia en algunos sitios. Algunos enseñan que Cristo hizo posible que todos los hombres fueran salvos. Pero la pregunta que debe ser hecha aquí es, si Cristo murió por todos los que no son, perdón, si Cristo murió por todos, ¿por qué no todos son salvos? Pone ese hombre. Porque no creen, esa es la respuesta. Vamos a ver qué más. Otra pregunta. ¿Dios no puede hacer aquello que desea hacer? Claro que Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Dios tiene su justicia, su amor. O sea, si es un Dios de amor, no puede estar obligando gente, ni creando gente para que se pierda. Y cerrarle las puertas del perdón a todo el mundo y solo dárselo a un grupo. Ese no es el Dios de amor, que no lo conocemos. Después pone, ¿hay algo deficiente en la muerte de Cristo? Dice este hombre. Que no sé para qué pone esas preguntas, sabiendo que la sangre de Cristo sí tiene el poder para perdonar todos los pecados del que se arrepiente, del que crea. ¿Puede el hombre desear ser salvo? Claro que sí. Le dijo el carcelero de Filipos a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Quería ser salvo ese hombre. El carcelero de Filipos deseaba ser salvo. Dice, pero un hombre que es totalmente depravado no puede desear ser salvo. Están negando lo que dijo el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y lo que le dijo también el eunuco
a Felipe, que dijo, yo puedo ser bautizado. Sí, porque si tú crees en Cristo, tú puedes. Entonces él quería ser salvo. Pero no, esta gente todo lo quieren negar. Ponen, él odia a Dios, el hombre. Él odia a Dios y no quiere ser parte de la muerte de Cristo. No se puede decir que Cristo murió por todos los hombres, pone este hombre. La Biblia dice que Cristo entregó su vida por sus ovejas y solamente por ellas. Nunca dice así la Biblia. Solo dice Jesús, yo mi vida pongo por mis ovejas, por las ovejas. Pero eso no significa que solamente sean para ellas, las falsas ovejas. Porque si él no pone la muerte por todo, si él no muere por todos los hombres, entonces no podrían esas ovejas ser parte de su rebaño, porque no tendrían el perdón al principio. Entonces, debe ser que Cristo murió por todos los hombres y los que creen son sus ovejas, y la muerte de Cristo, la sangre que perdona, se aplica en esas ovejas. La expiación es limitada a los elegidos de Dios, por este hombre. Cada uno de los pecados de las ovejas de Cristo está pagado. Esos y solo esos pecados fueron pagados, sin base bíblica ni nada, lo afirma este hombre. Ese es el único evangelio porque esa es la Biblia. Este hombre va a recibir una gran condenación si sigue enseñando así, porque pone cosas que están en contra de la Biblia y las pone como si fuera las que están en la Biblia, lo cual no es. Porque en todo lo que yo leí, solo puso Hechos, que lo compró en su propia sangre, y Juan 10:11 que habla de las ovejas. Solo puso las dos cosas, entonces explicación que dio. Entonces, que no diga que eso está en la Biblia, que solo cogió algunos de los pasajes fuera de contexto. Entonces, ya habíamos visto en Juan 3, del 14 al 18, que el Hijo del Hombre vino para salvar a todo el mundo. Todo el que crea va a ser salvado por Cristo. Entonces, la redención es para todo el mundo. Bueno, vamos a ver nada más dos pasajes porque ya tenemos mucho tiempo. A ver, nada más dos pasajes. Si cada uno de ustedes lo busca. Tito, capítulo 2, del 11 al 12, Carolina. Tito 2, del 11 al 12. Tito 2, del 11 al 12. Bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Amén. Entonces, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Sabemos que la gracia es el don, el regalo. El regalo fue Cristo que vino a morir por todos los hombres. Entonces, esa gracia está disponible para todos los hombres. Pero ¿qué hay que hacer? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y creer en Cristo. Entonces, la expiación es para todos los hombres, porque la gracia es para todos también. Y por último, vamos a ver Primera de Juan 2:2, si lo puede buscar Omar, que ya ese pasaje lo dice todo. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por los de todo el mundo. Amén. Amén. Entonces, vemos que el Señor no solamente se ofreció su cuerpo, su sangre, por nosotros, sino por los cristianos, sino por todo el mundo. Porque nosotros los cristianos somos cristianos porque antes estábamos en el mundo. Y debido a que esa sangre fue derramada para todo el mundo, nosotros dejamos de ser del mundo y estamos ahora siendo parte de la iglesia. Si la expiación fuese limitada, nadie pudiera entrar porque la entrada estaría únicamente exclusiva para los elegidos. No es así, está para todos los hombres, como dice ahí, para todo el mundo. Todo el mundo está apto para recibir esa gracia, esa bendición y esa expiación que viene de parte de Dios por medio de Cristo. Entonces, como para terminar ya, saber que
Dios el Padre es un Dios bueno, misericordioso, que ha creado al ser humano que pueda elegir. Entonces, como Él vio que el ser humano no podía salvarse a sí mismo, no podía permanecer como Él quería, santo, envió a su Hijo a morir en la cruz y Él murió por todos los hombres. Su expiación es extensa o ilimitada. Es que esa palabra no sale en la Biblia, ilimitada, ¿no? No que es accesible para todo el mundo la expiación. La sangre y la gracia es para todo el mundo. Pero tenemos que elegir nosotros, elegir creer o no. Entonces, cuando creemos, ya somos elegidos de Dios y ya somos parte de la iglesia de Dios. Y la sangre de Cristo nos cubre y nos lava de nuestros pecados. Pero la sangre está para todo el mundo, así como la elección, la capacidad de elegir si quieren o no a Dios. Entonces, para que nadie se deje engañar de esas doctrinas falsas de los calvinistas y que perseveren mejor en la palabra de Dios. Hasta aquí este mensaje de estos dos puntos del Tulip. Y si quieren agregar alguna cosa, lo pueden hacer, hermanos. Claro. Amén. Amén. Muy bueno, hermano. Sí, la verdad es que todo el beneficio de la muerte de Cristo está para todos, pero no todos la pueden disfrutar, por así decirlo. Solamente aquellos que creen se pueden apropiar de ese beneficio, porque es como que vos tenés algo ahí, pero que si vos no te apropias de eso, no te podés beneficiar, ¿cierto? Entonces, la salvación es para todos los hombres. Por eso Dios nos manda a predicar la palabra a toda criatura. Y se le mandó a los discípulos y nosotros tenemos que seguir llevando su palabra para que todos tengan la oportunidad de oír el mensaje de salvación y poder elegir creer en el Señor. Si no, ¿para qué Dios haría ese mandato? Sería como que no tiene sentido, si es solamente para un grupo nomás. No, Él quiere que todos, porque el corazón de Dios es un corazón que, como vimos, Él desea, pero Dios no fuerza a nadie. Dios puede hacer todo. Lo que no puede hacer es creer por nosotros. Dios no nos va a obligar a creer en Él. Dios no nos va a obligar a seguirle. Dios no nos va a mover la mano y no hace que, ¿no? Dios respeta nuestra libre decisión. Entonces Dios puede hacer todo, pero si nosotros le permitimos también en nuestra vida. Y eso ya vamos a otros temas, ¿no? Pero Dios tiene, como quien dice, respeta nuestra individualidad, nuestra humanidad, y nos da la posibilidad. Dice, como dice, no sé si me acuerdo en qué pasaje bien, no quiero fallar, está la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Dios nos pone dos caminos. Y entonces escoge. Escoge. Entonces, si nosotros escogemos mal, nuestro destino va a ser el infierno. Esa es la realidad. Si nosotros cogemos a Cristo, vamos a estar con Él para siempre. Entonces, les animo, si alguien está escuchando este video, a que escoja al Señor. Que estamos todavía a tiempo de escoger al Señor, de creer en Él y apropiarnos de lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, muy bueno el estudio. Saludamos a todos los hermanos y a los amigos que nos estén escuchando, y bueno, pueden contactarse con nosotros. Los datos de contacto debajo del video. Y bueno, vamos a seguir pronto con estos estudios, con lo que falta del Tulip, y estudiando la palabra de Dios. Les animamos a todos a seguir estudiando, profundizando estos temas, porque es amplio. Por ahí en una hora no se puede ver todo, pero bueno, es para tener una noción de estas doctrinas y que también estimule a los hermanos a estudiar más y a profundizar más también. Bueno, que el Señor les bendiga, y cortamos y nosotros acá seguimos un poquito más.